Reiniciamos la audiencia constatando la presencia de los intervinientes, el acusado, el tribunal en su configuración original. Solo falta el defensor, señora Costa, pero los demás defensores no se han opuesto a que reiniciemos la audiencia sin su presencia. Entonces, como se anunció previamente el receso, vamos a escuchar las réplicas para las cuales tienen un máximo de 10 minutos. Tiene la palabra, señor fiscal. Muchas gracias, señora juez presidenta. Jueza. Señora jueza presidenta. Gracias. De este tribunal. Vuestra señoría, me haré cargo del llamado de vuestra señoría, pero voy a partir en primer momento o en una primera instancia recogiendo aquello de lo cual el señor defensor ha manifestado sus reparos, ¿ya? De alguna forma, los otros aspectos del alegato del defensor han sido recogidos en los alegatos de la Fiscalía y de los abogados creyentes. Y me refiero en específico al tema de la licitud de prueba. Vuestra señoría, lo cierto es que la Fiscalía no lo advierte, como no se advirtió, como ni siquiera se planteó en su oportunidad en la audiencia que conforme la etapa procesal del artículo 276 correspondía la existencia de alguna prueba ilícita que determinara una infracción a alguna garantía y por lo tanto la exclusión de prueba determinada. Eso no se planteó, no se alegó y en esa instancia, y en esta instancia tampoco su señoría ello tiene un correlato fáctico. Y lo planteo así porque Carabineros en el uso de sus atribuciones, en el marco de resguardar el orden público, en el marco de sus facultades preventivas, sin duda que puede, frente a la comisión de un hecho flagrante, dejar registro fílmico sin ser necesario ni siquiera una instrucción de la Fiscalía, por cuanto frente a delitos flagrantes no proceden instrucciones de la Fiscalía. Lo que procede, su señoría, es el acopiar los elementos y antecedentes de investigación que permitirán después conectarlo con la detención. Y en este caso, su señoría, lo que ha ocurrido es precisamente aquello. Funcionarios de Carabineros, frente a un hecho flagrante, graban este hecho y posteriormente ello desemboca en la detención del acusado. Por lo tanto, estamos dentro de las facultades del artículo 83 y proceder conforme a lo que dispone el artículo 130. Lo otro, o lo que pretende la defensa, no es razonable. Porque claro, a lo mejor lo que pretende la defensa es que un funcionario de Carabineros, en el contexto de las marchas, en el contexto de la situación post-18 de octubre, hubiese andado con un traje institucional, entre medio de cientos y cientos de personas, realizando estas labores preventivas. Lo cierto, su señoría, es que si la pretensión de la defensa es esa, le señalo que eso es impracticable porque ese funcionario policial no hubiese podido trasladarse ni siquiera 2 pasos antes de no haber sido objeto de un acometimiento violento. Y por lo tanto, Carabineros, ya en resguardo del orden público y las facultades preventivas, puede ya vestir de civil y practicar las detenciones conforme a la flagrancia y dejar los registros como medios de pruebas que sustenten precisamente esa detención en flagrancia, como ocurrió en este caso. Eso es lo primero. Y en relación al llamado de vuestras señorías de pronunciarse la Fiscalía, en realidad todos los demás intervinientes, acerca de un grado de desarrollo distinto al planteado por la Fiscalía, puedo decir que la consumación o no de un delito está íntimamente vinculado con la afectación al bien jurídico tutelado por la norma. Y en este caso no es, o digamos que es pacífico,
que los bienes jurídicos que se tutelan van más allá de la propiedad en sí misma, ¿ya? Los artículos 477 y 478 incluso permiten afirmar esta proposición, al señalar que incluso el incendio de cosa propia, bajo ciertas circunstancias, también es penado, lo que demuestra que la propiedad en sí misma no es el único bien jurídico que se protege. Se protege, además, la tranquilidad pública, se protege, además, la existencia de un riesgo para las demás personas. Y por lo tanto, su señoría, si nosotros estimamos que el bien jurídico no solamente es la propiedad, sino que también la tranquilidad pública, entendemos que en este caso sí el delito se encuentra consumado, por cuanto las acciones, la conducta desplegada por el acusado sí puso en riesgo precisamente aquellos bienes jurídicos tutelados por la norma penal y que se han construido estos en base también a la doctrina y la jurisprudencia. No puedo, sino, en todo caso, no obstante no estar de acuerdo con el llamamiento de vuestra señoría en términos hacia dónde podría eventualmente apuntar, es decir, la existencia de un delito frustrado. Lo entiendo en la lógica de la concepción del delito de incendio en términos de si este es o no un gran estrago. Y si bien es cierto que la conducta del imputado se circunscribe a una dependencia que se encuentra en una sala de clases en el área nororiente de la construcción que albergaba la Universidad Pedro de Valdivia, lo cierto es, su señoría, es que, y tal como lo señalé en mi alegato de apertura, aquí lo que existe es una causalidad normativa, toda vez que el imputado puso en riesgo aquellos bienes jurídicos tutelados y entendemos que eso es delito consumado, solicitando en consecuencia que esa sea la calificación jurídica en el caso de existir un veredicto condenatorio a la cual arribe el tribunal. Muchas gracias. Rosana. Sí, súper, estamos, gracias. El Ministerio del Interior, entonces. Gracias, su señoría. Vamos a adherir a la postura del Ministerio Público. Nosotros creemos que estamos en un delito consumado de incendio. Su señoría, nosotros creemos que desde que el fuego se torna peligroso, esto es desde que existe destrucción, al menos parcial, y así lo plantea el profesor Echeverri, y también el profesor Garrido Montt, por pequeña que sea la cosa y que las llamas se han vuelto ingobernables, estamos en presencia del delito de incendio y en este caso está consumado. Su señoría, aquí hay que recordar las declaraciones del señor Rubio, el señor Canaval, y que se refrendan por el perito Vaca. Ambos dan cuenta de que cuando ellos llegan, estaba incendiándose la parte posterior del inmueble ubicado en Vicuña Maquena número 44. Y así también da cuenta el perito. También da cuenta el informe de liquidación producto de las pérdidas que produjo la universidad. También da cuenta las fotografías que pudimos apreciar por parte de doña Miriam Carvajal cuando nos acompaña, el estado en que quedó la universidad. ¿Con qué nos podríamos quedar, su señoría, para poder sostener lo contrario? Yo creo que la defensa nos ha invitado acá a ver las fotografías que ellos acompañaron en su fotograma 21 y 22 de la prueba D número 3.
en que aquí se observa en el 21 que esta cortina se encuentra incendiada y no hay gente al interior de la universidad. Y en el fotograma 22 se encuentra una cortina apagada, pero con un sinnúmero de gente al interior. En circunstancias que aquí nos teníamos que encontrar con un relato o un cronograma sucesivo. Bueno, pero lo cierto es que de eso nos dio cuenta el señor Rubio, el señor Canaval, el señor Vaca. ¿Por qué estas personas tendrían que haber faltado a la verdad y tendrían que haber mentido? ¿Por qué el informe? Nosotros consideramos que en este caso, señoría, nos encontramos en presencia de un delito consumado, ejecutado por parte del acusado, en que lo ejecuta en forma conjunta con otras personas. No es necesario, su señoría, haber ejecutado completamente para poder entender, sino que es necesario que él haya puesto una parte para provocar la consumación del mismo. Y el señor Vaca, ¿qué nos dice? El señor Vaca nos dice, acá hubo un solo incendio, uno solo, con 3 focos. Bueno, en uno de ellos participa el acusado, pero acá existió un solo incendio, la destrucción fue total y todos la pudimos apreciar, su señoría. Respecto, su señoría, de la ilicitud de la prueba, no pronunciamos sobre ella al principio del alegato de clausura por parte de este y por lo tanto no tiene sentido volver a reproducir lo que también ha indicado los demás acusadores. Solo me quiero quedar, su señoría, y acá con lo que usted finalmente señaló, en que la defensa ha tenido o ha visto un juicio distinto de lo que ha visto esta parte querellante y los demás acusadores. Y parece extraño y un contrasentido de lo que ellos plantean, de lo que ellos prueban y de cómo ellos actúan. Finalmente, respecto a la posibilidad de haber hecho este juicio mediante esta vía, porque fueron ellos los que solicitaron que se hiciera por esta vía. Yo adelanto esto en el caso que exista la intención de preparar algún vicio de nulidad sobre este aspecto. Nada más, su señoría. Muy bien, gracias. Gracias, sí. Ya. El abogado querellante, don José Luis, por favor, de la universidad. Gracias, magistrado. Señoría, en primer lugar, aclaro lo solicitado por el tribunal en orden a que nuestra acusación particular es por el 475 números 1 y 2, en tanto existió peligro para las personas que estaban en el interior del inmueble al momento en que el acusado comete su acción, y también por cuanto se trataba de un inmueble de conservación patrimonial, de conservación histórica, y enmarca también el número 2 de lo previsto por esa norma. Perdón, señor abogado, pero la petición que se le hizo es porque un mismo hecho no puede constituir 2 tipos jurídicos, por un tema de tipicidad. Señoría, sin ánimo de polemizar, pero en la medida que la tipicidad sea complementaria, existe el riesgo para las personas y también por la calidad del lugar, estimo que en este caso así puede ser, en razón también como fue formalizado y se mantuvo en las distintas discusiones que tuvimos previamente en esta causa. Ahora bien, respecto de lo que se está planteando, señoría, me hago cargo inmediatamente de la consumación. Toda la doctrina nacional estima, en su mayoría, salvo el profesor Echeverry, que estamos ante un delito de peligro concreto. El profesor Echeverry estima que estamos ante un delito de peligro abstracto. Toda la doctrina estima que estamos ante un delito de peligro. Y cuando estamos ante un delito de peligro no existe frustración. La frustración existe solo respecto de los delitos de resultado. Entonces, aceptar frustración significa ir contra lo señalado por la doctrina nacional a este respecto. Ahora bien, si el tribunal estima justificado ir contra la doctrina nacional y estimar este delito como frustrado, habría que aceptar que las llamas encendidas con el líquido arrojado por el acusado se apagaron. ¿Y de dónde sacamos esta conclusión?
la única prueba rendida en orden a que las llamas encendidas por el acusado luego de arrojar el líquido se apagaron, vienen del video de la defensa. Y el video de la defensa, como el propio perito que lo expuso lo señaló, está editado porque está conformado por 11 clips que fueron seleccionados por el editor con la aplicación Filmora Go, que se aprecia al final de ellas por este señor Jano, que está en el inicio con su nombre de este video. De tal manera que, y con la contradicción ya notada por el colega del Ministerio del Interior, que señala la grave contradicción que hay entre las fotos 21 y 22 que se extrajeron del mismo video. En la primera se ve sin gente y en la segunda se ve con gente, lo que no hay coherencia y confirma lo que ya dijo el perito de la defensa, que el video está editado. Vamos a darle más crédito a un video editado por la defensa para desacreditar los dichos del señor Pablo Rubio, de Rodolfo Carnaval, que dan cuenta de que la universidad se consumió completa, incluyendo también las salas traseras, que el señor Juan Monsalvet explicó claramente desde el punto de vista arquitectónico que se trata de un solo inmueble, que el señor Vaca llegó y vio cómo la universidad ardía, y como todos los chilenos que vimos la noticia de ese día, vimos ardiendo la universidad. Le vamos a decir ahora a los chilenos, señoría, de que esto es un delito frustrado cuando la universidad ya no existe más en ese lugar, y la propiedad se dañó, se puso en riesgo la seguridad de los vecinos que clamaban auxilio esa noche para que llamaran a los bomberos cuando el incendio rebrotaba durante la madrugada, y los habitantes de ese departamento que fueron efectivamente dañados en su terraza en el edificio contiguo hacia el sector sur, y como está planteado por el señor Vaca, la sala número 3 ardió, perdió su cielo falso, no tiene luminarias como las propias fotografías aportadas por la hermana del imputado así lo acreditan. Entonces, magistrado, aquí estamos ante una conducta que además hay una idea importante que tiene que ver con esto. El acusado ingresó a un lugar que tenía humo y fuego. ¿A qué? A que se siguiera quemando. Esto es como que yo veo a una persona que la están acuchillando, un grupo de personas, y que yo me doy cuenta que es un enemigo mío, saco mi cuchillo y le doy una puñalada más. Yo soy coautor de homicidio también, en conjunto con los demás. Esto es lo que se llama coautoría sucesiva, y está planteado por el profesor Roxin y por el profesor Basigalupo. Hay varias personas que codominan el hecho, y el imputado ingresó a eso, a asegurarse que este inmueble se quemara. Por lo tanto, el imputado quería quemar el inmueble, lo hizo, y se logró el objetivo final gracias a la acción de los demás autores del ilícito, porque este señor no es autor único, es coautor de acuerdo al 15 número 1, porque él toma parte de manera inmediata y directa con el arrojo de este líquido combustible a la cortina. Por lo tanto, estamos ante un delito de peligro, por lo tanto consumado, un peligro real, concreto, no es teórico, y el autor, en tanto coautor, tiene un codominio en el hecho que logra el fin que se que estimaba, y las pruebas que hay de descargo no son suficientemente creíbles. Termino, señoría, planteando que no estamos ante ninguna acción ilícita del carabinero, no hay ningún ilícito del carabinero respecto a usar o no usar uniforme, eso no está regulado en la ley procesal penal, son solo normativas internas de carabinero, y la ley procesal penal permite asegurar el fin del sitio del suceso y todos los medios de prueba para asegurar el responsable cuando se está dentro del marco de una flagrancia como este lugar. Este no es un procedimiento de ley 20.000, donde un agente encubierto sí requiere de una autorización del Ministerio Público precisa, con fechas, con atribuciones, para que pueda desarrollar su tarea encubierta. Estamos ante un delito común que está claramente planteado en la norma procesal penal. Tampoco hay contaminación de las muestras tomadas al imputado. La defensa solamente esbozó algunas preguntas respecto al traslado del imputado, ya sabemos que se viene una micro distinta, y eso sería todo. No hay ninguna base cierta establecida con claridad por la defensa para poder estimar que estamos ante una contaminación de las muestras. Todo lo contrario, todo el procedimiento da cuenta de un procedimiento continuo, sucesivo, y que da cuenta de que fue tomado por los especialistas, las muestras se tomaron, salieron todas negativas, salvo la del interior de la mochila, que confirma que este joven, señoría, salió ese día a quemar, vio la oportunidad y quiso quemar un inmueble. Y ese inmueble tenía el carácter de conservación histórica en atención a que, como ya se señaló, incluso con el propio correo electrónico del Consejo de Monumentos Nacionales, una cosa es los monumentos nacionales y otros también de patrimonio son los inmuebles de conservación histórica, que configuraba una unidad con esta sala número 3 que fue quemada por el imputado. Y termino, señoría, sacando un error al colega
Muchas veces dijo que el informe del señor Vaca está firmado solo por él. No es así. El informe del señor Vaca, número 3, el más largo, está firmado por él y también por don José Luis Pérez Sáez como ayudante de comandancia del Departamento de Investigación de Incendios, por lo cual está firmado por 2 personas y no por una, como lo he planteado. Por esta razón, no, perdón, la defensa no dijo que estuviera firmado solo por el señor Vaca, lo que hizo alusión a que él solo firmó y que no se acordaba del nombre del ayudante que había hecho el informe. Muy bien, señora, yo entendí que estaba planteado que todo estaba firmado por uno. No. Muy bien, magistrado, entonces con estas conclusiones, estimo que el imputado y el acusado aquí presente es autor del delito del 475 números 1 y 2 del Código Penal, con la agravante del 12 número 10 del Código Penal por la situación de conmoción que vivía la ciudad ese día, y debe ser condenado a las penas solicitadas, magistrado. Gracias. Gracias. Gracias, Blanca. Ya. Estoy lista. La defensa. Gracias, señorías. Ya en la postrimería, en el ocaso de este juicio, me corresponde formular la réplica a propósito de lo que han replicado los acusadores, tanto fiscal como los particulares, reiterando lo que señaló el colega Morales, en que de conformidad a la valoración de la prueba rendida en este juicio, el único camino posible en un Estado democrático de derecho y en el uso de las facultades que la Constitución y las leyes le entrega a la jurisdicción es dictar un sendo veredicto absolutorio con expresa condenación en costas, ya tanto al acusador fiscal como a los acusadores particulares, todo conforme a lo que ya se expuso y lo que voy a refrendar en esta réplica. Señoría, ciertamente que cuando el derecho penal se dirige especialmente en contra del pueblo pobre, en contra de la disidencia, pierde la legitimidad que dice darle, otorgarle un Estado democrático de derecho. Luego, cuando el derecho penal pasa por sobre un principio básico, elemental, cual es el debido proceso, es más ilegítimo aún dentro de un Estado democrático de derecho como postula ser el nuestro. ¿Y por qué digo aquello? Lo pretencioso de este oficio todos lo conocemos, abogados, defensores, fiscales, jueces. Y la verdad que creemos sostener, siempre creemos que es más verdad que la del otro. Incluso nos aventuramos en expresar muchas veces que sabemos más derecho que el otro. Lo cierto es que, a propósito del debate que se ha planteado aquí en la réplica, yerra una vez más el abogado Pérez, y lo digo responsablemente, en cuanto a pretender descontextualizar o deslegitimar la crítica de fondo que se hace en la clausura en cuanto a la ilicitud de prueba. Entonces sería, dentro del ABC del derecho procesal penal, encontramos que la ilicitud se puede reclamar en 3 estadios. En el caso de la discusión del cautelar, puede hacerlo para que sea inutilizable esa prueba ilícita. En la etapa intermedia será o no inadmisible, y en esta etapa será o no invalorable, razón por la cual lo encontramos dentro del tercer estadio. Nosotros postulamos que hay prueba ilícita. El actuar del policía Alarcón recuerda seriales, por ejemplo, de Netflix, de cómo actúa la policía israelí. Le recomiendo desde luego al fiscal que pueda estudiar aquello. Fauda se llama, una famosa serial de cómo funciona la policía secreta israelí. En el mismo contexto de la detención de nuestro defendido, se produjo la detención ilegal también, casi secuestro, de Camilo Ríos, en las inmediaciones del Cerro Huelén. Discutido por toda la comunidad jurídica. Su señoría, incluso la jueza presidenta le pregunta, con la objeción del abogado Pérez, acaso al policía Alarcón, si es que este se encontraba infiltrado. Bueno, después con la objeción se repara si estaba actuando en forma encubierta. Lo cierto es que el policía Alarcón actuó fuera del marco de la ley. En ningún caso se justifica su actuación de conformidad al artículo 83, según lo pretende el abogado Pérez y el abogado de la Universidad Pedro Valdivia y el abogado del gobierno también. Luego, de ahí para adelante hay una seguidilla, su señoría, se nos informa en el juicio estas supuestas comunicaciones Senco de una voz femenina. ¿De quién era esa voz? ¿De otra policía secreta? ¿De civil que actuó encubierta? No lo sabemos. Hay un montón de nebulosas, de dudas a ese respecto al actuar policial. Y ese actuar policial, esta defensa entiende que es ilegal, es ilícito, y en ese entendido entonces solicitamos una valoración negativa por cuanto hay ilicitud en la prueba, en la conducta desplegada por la policía. No es la forma como la policía, incluso más, es el propio Código Procesal Penal que señala las facultades del fiscal nacional
para emitir instrucciones generales a la policía. ¿Acaso el fiscal Abbott o sus antecesores han instruido a que la policía actúe de esta manera? Por supuesto que no, porque actuar de esa manera es contrario al Estado democrático de derecho. Por lo menos a lo que dicen los libros, lo que dicen los textos, lo que dice la academia. El tema es que en la persecución penal muchas veces se cree que todo vale. Entonces, señoría, en un Estado democrático de derecho no todo vale. Hay reglas, hay ciertos límites. La facultad que tiene el Ministerio Público de investigar y de acusar tiene que ceñirse a lo que señala el Código Procesal Penal. La facultad de las policías también está regulada en dicho cuerpo normativo. Y aquí se actuó por fuera de él. Y eso es lo que se pretende legitimar. Y eso es más grave aún, porque el mensaje que se le da a la sociedad chilena, como decía el abogado de la Universidad Pedro Valdivia, es que aquí todo vale. Y repito, en un Estado democrático de derecho no todo vale. Su señoría, nos encontramos frente a la circunstancia que este muchacho, nuestro defendido, el acusado, se dice que habría sido autor del incendio de la Universidad Pedro Valdivia, domiciliada en Vicuña Maquena, número 44, que resultó ser un incendio global, un incendio en desarrollo, lo dijo ahora, distintas nomenclaturas, distintas denominaciones que nada guardan relación con el tipo penal que nos ocupa. Esta defensa sostiene, más allá del llamamiento que hace el Tribunal de Vuestra Señoría a que nos refiramos eventualmente a un grado de desarrollo distinto, como frustrado, lo dice la propia norma del Código Penal, sus señorías. Va a ser un frustrado, en primer lugar, cuando se verifique el principio de ejecución, y luego el delito no se verifique por causas independientes. Su señoría, disculpe, me corrí para buscar mi apunte. El señor Vaca es coronel de Carabineros, que no dijo en su declaración. No sé si su pasado lo quiere mantener oculto, pero él es coronel de Carabineros. Hoy día, perito de bombero señaló en su conclusión número 8 que respecto a los daños verificados por acción del fuego, en esta sala en particular, la ubicada en la sala nororiente, se produjeron daños parciales por acción del fuego. Daños parciales por acción del fuego. En la primera zona focal, segundo piso, se siniestró esta casona histórica de más de 100 años, de un señor Schneider, no sé qué. Perfecto, se quemó esa casa. Entonces, si el Ministerio Público partió diciendo que éramos autores del incendio de la Universidad de Vicuña Maquena 44, donde se quemó esta casona histórica, y finalmente, en la bajada, en la postrimería del juicio, se nos dice que habíamos cometido el incendio de una cortina. Por lo tanto, ya no participamos de este magno incendio, participamos del incendio de la cortina. Pero, señoría, ¿qué se pudo apreciar de las propias fotografías exhibidas por el Ministerio Público a propósito de este peritaje del señor Vaca, que no hizo él, que lo firmó, que lo hizo un señor de nombre Pérez, pericial que entregaron a todo color, pero que la Fiscalía no lo tenía, y que nos mostraron en blanco y negro? Finalmente, la fotografía 2 en adelante. ¿Qué nos enseñó? Fotografía supuestamente capturada al día siguiente, el día 9 de noviembre del 2019. Supuestamente porque no hay ningún registro de ello. Lo curioso es que el informe, elaborado por el señor Vaca, es coronel de Carabineros, fue pedido por este fiscal, por el fiscal Pérez. Y lo curioso es que este informe pericial es un traje a la medida más o menos de la teoría del caso del Ministerio Público. ¿De quién? Del fiscal Pérez. ¿Y qué es lo que dice en ese informe pericial, en la fotografía que nos muestra? Si se logra apreciar detalles. Las sillas que se encontraban al interior de la sala nororiente, tanto en el respaldo como en la silla propiamente tal, se encontraban intactos. Las gomas de las sillas se encontraban intactas. Pero, señoría, ¿aquello es un incendio, lo que ocurrió en la sala nororiente? ¿O aquello es más bien no un hecho estragoso, sino un hecho dañoso, producto del fuego? La verdad que esta defensa podría postular aquello. La versión de la policía Alarcón, y que refrenda el ex fiscal, ahora abogado de la Universidad Pedro Valdivia, ¿qué es lo que dice? El encendedor lo encontró ahí bombero y hay una foto en blanco y negro, para darle credibilidad al relato de Alarcón, ¿verdad? Entonces, señoría, ¿por qué no levantaron esa evidencia? Luego, tanto el abogado de la Universidad Pedro Valdivia como el abogado Pérez le han dicho a ustedes en sus alegatos de clausura, en la primera parte, que mi representado ingresa a la universidad por Ramón Carnicer, ya se encontraba prendido la cortina y él lanza un supuesto acelerante que amplifica el fuego. Bueno, entonces la versión en la que da Alarcón de que nuestro representado prendió la cortina con un encendedor
y luego lanza un líquido acelerante cuya naturaleza no se sabe, así lo dijo la propia peritoquímica. Vamos a concederle al Ministerio Público que lo que habría arrojado nuestro representado es un acelerante. Entonces, señoría, vamos a concederle al Ministerio Público que aquello es un acelerante porque no hay ningún antecedente fehaciente, científico en este juicio que acredite que mi representado arrojó un acelerante o un líquido inflamable. Nada de eso hay. Luego, de forma baladí, se trata el tema de la evidencia y de la mochila. Su señoría, las máximas de la experiencia, uno de los límites, artículo 297, Código Procesal Penal, señala en que si yo he arrojado un elemento incendiario y he guardado dentro de mi mochila, lo más probable es que este papel blanco cuadriculado se hubiera contaminado también. Lo más probable es que mis vestimentas también se hubieran contaminado. Las máximas de la experiencia sí lo indican. No, solamente en la mochila está vacilado en un supuesto bolsillo interior, dice el fiscal. En ninguna otra especie. Ay, no escuché. ¿Ustedes están escuchando? Disculpe, No. señor Román. No se le está escuchando, señor Román. Le está perdiendo No se le escucha. Que den las máximas de experiencia. ¿Me escuchan ahora, Paquito? Ahora sí. Entonces, la verdad que la conclusión que hace el Ministerio Público de legitimar el supuesto hallazgo de pruebas científicas en la... Perdón, terminaron sus 10 minutos, así que le vamos a pedir que vaya concluyendo. Voy concluyendo, magistrado. Legitimar el supuesto hallazgo de evidencia científica en la mochila es un atentado a las máximas de la experiencia y a la razón, a la lógica, razón suficiente. Debieron haberse contaminado la otra evidencia. Y eso no ocurrió. Razón por la cual, aparte del chascarro que hay entre la mochila, que fue incautada no se sabe dónde, que fue trasladada a la tercera comisaría, luego a la 33, toda esa evidencia hace concluir, su señoría, que no hay incendio. Por último, para no abusar del tiempo que se me ha concedido, no podemos referirnos a un grado de desarrollo frustrado de un delito que no se cometió. La verdad que nuestro representado participó, como decenas de miles de personas, en una revuelta que se viene sucediendo en Chile desde el 18 de octubre, y en particular ese día, efectivamente un día de grave conmoción, y lo dijimos durante los interrogatorios, mismo día que a menos de una cuadra se le disparó a un muchacho que se le dejó ciego por parte de la policía chilena. Por favor, vaya concluyendo porque se está refiriendo a hechos que no dicen relación con la réplica, señor Guzmán. Y que además, señor Román, perdón, además son hechos públicos y notorios, todos los conocemos por la prensa. Por último, quiero referirme al que particularmente el acusador Pedro, de la Universidad Pedro Valdivia, ocupó gran parte de su tiempo en la clausura y en la réplica en querer deslegitimar la prueba de descargo. Su señoría, ustedes lo conocen mejor que yo. El artículo 340 reza, y con esto termino, lo que ustedes saben, nadie puede ser condenado si el tribunal nos quiere la convicción, más allá de toda duda razonable, de dos cosas: que se haya cometido el delito y que haya participación. Convicción que solamente pueden arribar sobre la base de la valoración de los medios de prueba que se hayan producido en el juicio. El Ministerio Público debió haber probado la existencia del delito de incendio en la sala nororiente y luego la participación que habríamos tenido. Porque a propósito de esta desconexión de los puntos focales, claramente se puede concluir que no tenemos ninguna participación en lo que ocurrió en la casona Schneider, y más aún, la sala nororiente no se incendió, fue dañada por acción del fuego, prueba de ello en que aquella estaba intacta en los instantes mismos que este propio video, mostrado por la defensa da cuenta que son clips, señoría. ¿Y por qué son clips? Porque no es una cámara estática. Nunca hubo intención o mala fe procesal de esta defensa de entregar una prueba mañosa, sino que por no ser una cámara estática, lo explicó el colega Lorenzo Morales, y probablemente todos hemos hecho lo mismo con nuestros hijos ya en la playa o en cualquier parte, que vamos grabando pasajes. Vaya concluyendo. Y concluyo, señoría, señalando por último en que la incongruencia también de la acusación se funda en lo ya expuesto al final por el acusador Universidad Pedro Valdivia. Para ellos estamos en presencia de un delito del 475 número 1 y número 2. Al Ministerio Público estamos en presencia del 476 número 1. Vaya diferencia que hay. Esa diferencia, efectivamente, esta defensa entiende que es parte de las contradicciones de esta persecución penal que tiene un solo fundamento, que es un fundamento político, más no un fundamento jurídico. Por todas esas consideraciones, repetimos nuestro postulado con la absolución y con la expresa condenación en contra a los acusadores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, magistrado. Muy bien, tal como habíamos adelantado, vamos a hacer un receso, entonces hasta el día de mañana, a las 9 de la mañana,
donde recibiremos las palabras finales del acusado, si es que quiere señalar algo, y daremos a conocer el veredicto del tribunal. Blanca, recuerda que yo estoy agendado a las 9. No te escucho nada. Estoy agendado a las 9 de la Perdón, mañana. a las 10 de la mañana, porque el magistrado Escobar tiene una audiencia a las 9. No obstante estar en este juicio, lo pusieron en otra audiencia. Ya, a las 10 de la mañana entonces nos reunimos mañana. Buenas ¿Algo más? tardes. No, nada más, chao. La fiscalía al menos. ¿Ya? Hasta ¿Las mañana. defensas, nada que señalar, los demás acusadores? Nada por esta parte. Nada más, señoría, solo dar las gracias a los colegas y al tribunal. Muy bien, nos vemos mañana, nos reunimos mañana entonces a las 10. Nosotros Muchas vamos a una gracias. sala pequeña. Nosotros vamos a la Sí. pequeña. Sí.